nombre es Cristian Salvadeo y bueno, estoy aquí como coordinador de la webinar del día de hoy que se va a titular La ONU ante el cambio climático por un futuro sustentable. Y para eso nos acompaña como expositora la licenciada Karina Mayela Ruiz Aguilar. Ella es coordinadora de la iniciativa Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y manager de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en México en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Hola Karina, ahí me corregirás si está bien lo que dije o no, pero ¿cómo te va? Y gracias por acompañarnos. Hola Cristian, muchas gracias por la invitación a todas y a todos. No, muchísimas gracias, buenísimo. Y bueno, ahí te dejo el espacio para que nos platiques un poco qué es todo esto de los ODS, que algunos por ahí saben, otros no. Incluso decimos ODS, ¿no? Mucha gente sin entender qué son las iniciales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, adelante, te dejo con el público. Muchas gracias, Cristian. Sí, como comentas, a veces estamos muy acostumbrados en los últimos años a escuchar el desarrollo sostenible, los ODS, la Agenda 2030, pero realmente no sabemos o no tenemos certeza de cuáles son las implicaciones de estos conceptos. Entonces, preparé una breve presentación, espero no tardarme más de 25 minutos en ella, en donde me gustaría pues un poco platicar sobre el tema del concepto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y un poco cómo está México y también el tema del cambio climático, ¿no? Que es principalmente uno de los objetivos. Entonces voy a compartir mi pantalla, agradeceré me puedan decir si la ven, yo entiendo que sí. Como comentó Cristian brevemente, pues yo soy coordinadora de la iniciativa ODS en el Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, aquí en Ciudad de México, pero también soy manager de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, ES10 en México, por el Tecnológico de Monterrey. Esta es una red de universidades y centros de investigación que es coordinada por el Tecnológico de Monterrey y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Al momento en esta red contamos con poco más de 70 universidades de todo el territorio nacional y estamos muy ansiosos y contentos de colaborar con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y bueno, brevemente lo que yo les quiero comentar es qué es el desarrollo sostenible. Como ya habíamos platicado, escuchamos este concepto y no tenemos certeza de qué significa. Yo les cuento rapidísimo que el desarrollo sostenible es justo esta idea de tener una visión compartida, holística, a largo plazo, en la que todos los países han acordado de común acuerdo que es necesario este concepto para mejorar la vida de las personas. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es lograr un desarrollo de los países, de las sociedades, de las comunidades, que tenga un desarrollo equilibrado, que sea sostenible a largo plazo, como lo dice el mismo nombre, y que tenga un equilibrio en los ámbitos económico, social y medioambiental. Esto es que, por ejemplo, en el sector, en el plano económico, que se promueva la prosperidad y las oportunidades económicas, que den un mayor bienestar social y que también se esté protegiendo el medio ambiente. Esto nos va a dar pie también a que en el ámbito social tengamos sociedades más justas y equitativas, con un bienestar social y que también se asegure de proteger los recursos naturales que tenemos actualmente, que se haga un uso eficiente y sostenido de estos recursos sin comprometerlos para las generaciones futuras. Rápidamente les comento, la Agenda 2030 tiene como antecedente, y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen como antecedente lo que hace algunos años eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODMs, ¿no? Que fueron también adoptados por Naciones Unidas y tenían un periodo de ejecución de 2000 a 2015. Eran 8 objetivos que los pueden ver en pantalla para no entrar tanto a detalle, pero la idea justamente era que los países que formaban parte de Naciones Unidas se comprometieran a lograr estos objetivos. Lamentablemente, como ya sabemos, no se lograron en el plazo. Es por ello que un par de años antes de que venciera este plazo de 2015, los diferentes
países que forman parte de las Naciones Unidas, encabezadas por el entonces secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, iniciaron un proceso de negociaciones amplio, intergubernamental, en el que por primera vez se contó con la participación de diferentes sectores, de gobiernos locales, de sociedad civil, academia, sector privado, para que todos estos sectores pudieran contribuir a las posiciones de los gobiernos nacionales que participaron en este proceso de 2 años de negociaciones, para que, tomando como referencia los objetivos de desarrollo del milenio, se actualizaran estos objetivos y se lograra esta intención de tener, de no solamente erradicar ciertos retos que se enfrentaba la comunidad internacional, sino de contribuir al logro de un verdadero desarrollo sostenible, teniendo en mente estos 3 pilares que les había comentado, un equilibrio entre el pilar económico, el social y el medioambiental. Entonces, después de 2 años de arduas negociaciones, en 2015, los 193 países miembros de las Naciones Unidas, que es un hecho muy destacable, que una decisión unánime de los 193 países, decidieron adoptar en septiembre de 2015 la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es con miras a que en los próximos 15 años, es decir, de aquí a 2030, los diferentes países puedan ejecutar esta agenda, esta hoja de ruta que se plantea a través de Naciones Unidas, la puedan adaptar, tropicalizar a sus propias realidades y puedan lograr estos objetivos. Que, como les comentaba, son 17 objetivos, son 169 metas, que son una guía para los países para que puedan alcanzar el desarrollo, pero no solamente a nivel nacional, sino también estatal y a nivel municipal. Todos los actores, todos los niveles y órdenes de gobierno son actores fundamentales en esta implementación de la Agenda 2030 para asegurar que realmente haya este equilibrio económico, social y ambiental. Uno de los hechos más destacables de esta Agenda 2030 es el principio de inclusión, que es centrar o poner a las personas en el centro de todas las políticas públicas que se estén diseñando y desarrollando en estos momentos, con el objetivo de asegurar que ninguna persona, ningún país, ninguna comunidad se quede atrás. Nadie se debe de quedar atrás de este desarrollo sostenible y de estos objetivos. Entonces, como les comentaba, la Agenda 2030 se adquirió como un compromiso de los estados, de los diferentes países que forman parte de las Naciones Unidas, pero se está involucrando a todos los actores que cuentan. Como les comentaba desde un principio en los procesos de negociación, se están involucrando también a los gobiernos locales, gobiernos estatales, sector privado, sociedad civil y centros universitarios. Porque se dieron cuenta que al ser un compromiso tan amplio y tan ambicioso, por así decirlo, los estados y los gobiernos no pueden solos, es necesario el apoyo de todos los actores que forman parte de los países. Aquí brevemente pueden ver más o menos cómo está la Agenda 2030, los 17 objetivos, las 169 metas. Estos objetivos son universales, son transformativos, están centrados en las personas y son integrales. No se puede lograr un objetivo afectando el otro. Todos están vinculados. Es decir, si queremos reducir la pobreza, tenemos también que lograr la igualdad de género, asegurar una educación de calidad, asegurar que todas las personas tengan agua limpia y saneamiento, que tengamos una reducción de las desigualdades entre los países y al interior de los países. Es decir, todos estos objetivos están vinculados porque precisamente, como les comento, es la naturaleza de esta Agenda 2030, tener un equilibrio y un verdadero desarrollo sostenible en los 3 sectores principales, que es el económico, social y el ambiental, y también teniendo en mente que se busca tener acciones que impacten positivamente tanto en las personas como en el planeta, que logren una prosperidad, que logren la paz a través de las alianzas de los diferentes sectores que ya he estado mencionando. Brevemente les cuento que para asegurar que los diferentes países estén logrando o que se pueda medir cómo va su avance en cuanto a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, justamente la red SDSN Global, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, el capítulo global, publica anualmente un informe o un análisis de cómo van los diferentes países en sus compromisos para lograr esta Agenda 2030. En pantalla pueden ver el informe más reciente, que es
un ranking en donde se presentan cómo están estos países clasificados respecto a su nivel de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en particular, bueno, la edición del año pasado, de 2020, incluye un primer análisis de cuáles iban a ser los efectos de la pandemia de COVID-19. En este informe, en este reporte que está público en línea, y todo el mundo lo puede descargar sin problema alguno, se puede observar que los países en los primeros 5 años que se implementó la Agenda 2030 llevaban cierto nivel de avance, no a lo mejor lo necesario para asegurar que se iban a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, pero había avances. Lamentablemente, con la llegada de la pandemia, estos avances se han visto detenidos, se han visto afectados, y por lo que es necesario políticas públicas muchísimo más fuertes y más cooperación internacional entre los diferentes países. Aquí se puede observar de este informe cómo se encuentra México a 2020 en cuanto al cumplimiento de los ODS. México ocupa el lugar 69 de 166 países que han sido considerados en este ranking. Si bien me presentó, perdón, una mejora en cuanto al año anterior, la realidad, y si podemos ver en la primera gráfica que se muestra, nuestros avances son mínimos. Estos avances se muestran con un sistema de semaforización verde, que ya el objetivo ha sido logrado, naranja, que están en vías de, amarillo, que todavía hay algunos retos, y rojo, que definitivamente permanecen diversos retos que hacen más complicado o que permiten ver que el avance que tiene el país en cuanto al logro de este objetivo, pues es de los más rezagados. Aquí, como podemos ver, lamentablemente con las cifras de 2020, México no tiene ningún objetivo en verde, casi todos están en naranjas, en rojos, uno en amarillo, que es el ODS 14, Vida Sostenible en el Mar. Pero las tendencias muestran que de mantener ese ritmo que se tenía en 2020-2019, pues era posible que pudiéramos avanzar significativamente en el logro del objetivo del ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, pero el resto de los objetivos, el avance iba a ser lento. La realidad es que estas tendencias eran antes de COVID-19. Habrá que ver con el nuevo informe que va a salir este año, en verano probablemente, ver qué tanto nos ha afectado, porque definitivamente no solo a México, a la región, sino al mundo entero nos ha afectado la pandemia de COVID-19, y esto también va a tener un impacto considerable en el logro de los objetivos para 2030. Ahora, ¿qué pasa con el objetivo número 13, que es acción por el clima, acciones para hacer frente al cambio climático? De acuerdo al índice de ciudades sostenibles de 2018, elaborado por Citibanamex, y el INCO y el Instituto Mora, los 57 municipios del país han indicado que tienen un avance de un poco más del 50% del objetivo 13, del ODS 13. Esta es información antes de 2018. Voy a regresar brevemente a la gráfica que les había presentado, porque si bien aquí se muestra un avance de un poco más del 50% en este objetivo, podemos ver que de acuerdo a las cifras que se tienen en 2020, este ODS, seguimos todavía con bastantes retos. El ODS 13, todavía hay bastantes retos que hacer frente para poder cambiar siquiera de un rojo a un naranja o incluso un amarillo. No obstante, las tendencias marcaban que sí había indicios de que estas tendencias podrían cambiar el color del semáforo del ODS en México, pero nuevamente habrá que ver un poco cómo nos va con los efectos de la pandemia. Entonces, para ello es importante que contemos por parte de las instituciones con información, instituciones públicas, pero también centros de investigación, información clara sobre cómo los diferentes municipios y estados del país están implementando políticas sobre la mitigación y adaptación al cambio climático. No solamente los esfuerzos nacionales, que son muy conocidos por todos los índices y la información proporcionada por el Gobierno de México para la contribución nacionalmente determinada como parte de los compromisos del Acuerdo de París de México, pero también es necesario contar con datos a escala municipal, porque algo muy importante que nos hemos dado cuenta con la Agenda 2030 es que
es importante localizar, asegurar que todas las acciones que sean a favor del desarrollo sostenible, o en este caso del ODS 13, de Acción por el Clima, empiecen desde el área municipal, desde el sector local, porque eso nos va a permitir asegurar que se aterricen estas acciones y se puedan permear a más altos niveles. La realidad es que, como podemos observar, la emergencia climática es real. Contamos con la evidencia clara y científica de que el planeta sí se está calentando. Contamos con esa evidencia y estoy segura que muchas personas en la universidad que hoy nos acompañan tienen indicios y tienen esta información que aporta a esta evidencia de que el planeta se está calentando. La temperatura de los mares se está incrementando. Estos cambios climáticos que hemos visto, que antes muchos decimos, ¿no? Es que antes no llovía en estas épocas, o antes el calor no se sentía así. Estos son efectos claros del cambio climático. Ya lo dice el panel intergubernamental de científicos de cambio climático, la Organización Meteorológica Mundial, la misma Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Todo el mundo tiene la evidencia científica de que el planeta se está calentando. Hay una urgencia porque los países se comprometan para reducir el número de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Están los compromisos emanados del Acuerdo de París, del cual México también es parte. Y todos coinciden en una cosa, que es algo que hemos estado escuchando bastante. Tenemos como países que comprometernos a que la temperatura global no incremente los 1.5 grados centígrados Celsius, porque de lo contrario las consecuencias pueden ser catastróficas, no solamente para un país, sino para la comunidad entera a nivel internacional. Si las emisiones de gases de efecto invernadero tampoco se reducen en un 7.6% que se comprometió la comunidad internacional de manera anual, no se va a poder lograr todos los compromisos que están emanados en el Acuerdo de París. No se logrará el objetivo 13 de acción climática, y también esto va a afectar en el logro de otros objetivos, como es garantizar la seguridad alimentaria, garantizar salud y bienestar de las personas, erradicar la pobreza, porque todos estos efectos del cambio climático tienen incidencia en otros objetivos y en otros ámbitos de nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a la comunidad internacional? Como ya les comenté, la realidad es que no vamos bien como comunidad internacional. Cada vez hay más desastres naturales. Los eventos climáticos cada vez son más extremos. Sin duda alguna, el tema que vivimos y que estamos viviendo actualmente de la pandemia contra el COVID, la pandemia de COVID-19 también es uno de los efectos del cambio climático, y las consecuencias que esta pandemia está teniendo también en las poblaciones y en la comunidad internacional es parte de uno de los efectos del cambio climático. Cada vez veremos más enfermedades más graves, la reaparición de otras enfermedades, como hemos visto en algunos países, como es el caso del ébola, en algunas regiones de aquí de América Latina, la reaparición del sarampión, son también consecuencias de este cambio climático, porque se están alterando el medio ambiente en el que nos desarrollamos, y eso también está incidiendo en la salud de las personas. Definitivamente sí hay pasos alentadores, como les he comentado, pues está la Convención Marco de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, que es un acuerdo legalmente vinculante en el que todos los países que lo firmaron se comprometieron a tomar ciertas acciones en un periodo de tiempo para asegurar que sus emisiones se vean reducidas, que sus contribuciones financieras para ayudar a la lucha contra el cambio climático se vean materializadas, y que las políticas públicas que se están adoptando a nivel nacional también tengan un impacto positivo en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. No obstante, y otro de los efectos de la pandemia de COVID-19 es que el financiamiento al cambio climático también se ha visto afectado. Obviamente, con la aparición de esta pandemia, las prioridades nacionales han cambiado, pero no es posible y es necesario más bien que todos los países también sigan contribuyendo y destinando financiamiento a hacer frente al cambio climático, porque como les comentaba, estas alteraciones al clima van a seguir afectando a la salud de las personas. Entonces, si no se toman estas acciones de mitigación al cambio climático, tanto en el ámbito financiero como en el ámbito de políticas públicas,
vamos a seguir con este círculo vicioso de se generan nuevas enfermedades y cambian las prioridades, pero se sigue dejando de lado el cambio climático, y ese es un peligro, un reto que como comunidad internacional lo tenemos a la vuelta de la esquina. Los efectos devastadores del cambio climático los tenemos enfrente, entonces no podemos seguir evitándolos y huyendo de él. Es necesario que todos los países y todos los sectores tomen acciones para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que se descarbonicen las economías y que realmente, volvamos a lo mismo, se tenga un desarrollo sostenible equilibrando los pilares económico, ambiental y social. ¿Qué es lo que se puede hacer? Como ya les he comentado, pues no nos queda más que como países asegurar que se cumplan con los acuerdos internacionales. Ya se tienen estos acuerdos. La Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático y el Acuerdo de París son dos instancias que tienen compromisos, que están obligados los países a cumplir con esos compromisos. Y por otro lado tenemos a la Agenda 2030, que si bien no es un acuerdo legalmente vinculante, sí es una hoja de ruta hecha por los países, para los países y sus comunidades y sus poblaciones, para que logren este desarrollo sostenible. Es importante asegurar la implementación de esta hoja de ruta, de esta Agenda 2030, en todos los niveles, en el nivel municipal, en el nivel estatal, en el nivel nacional, pero también en todos los sectores, sector público, sector privado, academia, empresas, y nosotros como personas también tenemos mucho que hacer para contribuir al logro del desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que nos está faltando? Compromiso, falta de compromiso de un liderazgo internacional, falta de recursos. Obviamente, como no solamente son los recursos humanos, sino también recursos financieros, una buena voluntad de todos los países a continuar distribuyendo sus recursos para las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Obviamente hay algunos factores como son estas rivalidades geopolíticas o competencias hegemónicas que están afectando la lucha contra el cambio climático, pero es momento de que los países y los líderes dejen estos egos de lado y realmente vean por el futuro de las personas a las que están encabezando y que asuman este liderazgo nacional o internacional, regional, en la lucha contra el cambio climático. Ya se ha hecho anteriormente, que se han logrado estos consensos. Es momento de retomar el camino y avanzar más allá con metas más ambiciosas por parte de los países para luchar contra el cambio climático. Brevemente les comento de estos riesgos y oportunidades que tiene el ODS 13. Como les comenté, el ODS 13 y en general todos los ODS son transversales, todos están relacionados. El logro de uno va a tener impactos positivos para el logro del otro, de los otros 16. El no lograr un objetivo en particular va a tener impactos negativos para el logro de los otros ODS, pero podemos ver que, como les comentaba a un inicio, si logramos avanzar o alcanzar el objetivo de acción climática, podremos vencer a la pobreza, se podrá erradicar el hambre y la malnutrición de las personas, se asegurará una salud y un bienestar para todas las personas, se asegura que todos tengan agua limpia y saneamiento, tendremos energías asequibles y no contaminantes, también podremos asegurar la educación de calidad y también asegurar la igualdad y la equidad de género. Esto también nos va a llevar a tener vida submarina más sostenible, vida en ecosistemas terrestres sostenibles y también sociedades justas, pacíficas y sólidas. Y bueno, rápidamente lo que podemos observar es el impacto de COVID-19, que ha sido puede ser visto como una oportunidad de cambio. Como ya les había comentado, definitivamente esta es una crisis sanitaria global. Llevamos millones de personas que han sido víctimas, tanto con defunciones como enfermedades por contagio de este virus, lo que dio pie también a una crisis económica. Expertos mencionan que es una crisis económica la más grande desde el siglo pasado, desde la década de los 30, y esto también acentuó las crisis políticas en diferentes países. También esto ha generado complicaciones en la agenda internacional. Sabemos de la posposición de muchas conferencias internacionales, entre ellas la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas, la COP26, que se iba a llevar a cabo en Glasgow, se tuvo que posponer, se va a realizar en noviembre de este año, en donde el compromiso y el objetivo de esta conferencia es justamente servir como un parteaguas para que los estados
dupliquen, tripliquen, multipliquen su ambición para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que aprovechen esta crisis que se generó para que rompan estos hábitos de inercia que cuentan algunas comunidades y algunas sociedades y sean más ambiciosos, que tomen ese liderazgo que, como les comentaba, hace falta en la esfera internacional y tomen ese liderazgo para guiar al resto de sus regiones y al resto de los países de la comunidad internacional con metas más ambiciosas a favor del medio ambiente y a favor del desarrollo sostenible. Es importante volver a tener políticas que estén centradas en las personas, como es el objetivo de la Agenda 2030, que tengamos un mundo más incluyente y que nos aseguramos de que todas nuestras políticas abonen a la lucha contra el cambio climático, que protegen la biodiversidad, que garanticen una alimentación más sana, más nutritiva de las personas, pero que también nos aseguren una seguridad a nivel global, y no solamente seguridad en términos legales, por así decirlo, o jurídicos, sino una seguridad tanto con sociedades más justas, más pacíficas y más incluyentes. Y bueno, para México definitivamente nosotros tenemos que cumplir con los compromisos que hemos establecido en el Acuerdo de París y que están algunas guías establecidas en el ODS 13 y en sus respectivas metas. También tenemos que apoyar y desarrollar esta visión de futuro con 5 modernizaciones, que es una modernización educativa, digital, en temas de género, en temas de producción y consumo responsable y en temas energéticos. Tenemos que acelerar nuestra transición energética a energías sostenibles. Los datos ahí están. Abandonar más rápido los combustibles fósiles nos ayudarán a tener energías sostenibles, y todas las energías renovables tenemos que apoyarnos en ellas, porque los datos científicos ahí están. Los combustibles fósiles nos están matando. Aprovechar la energía solar y eólica. En México es un país en el que tiene bastantes recursos renovables naturales que no se están aprovechando, particularmente la energía solar y la energía eólica en el sur del país, en el norte del país. Tenemos que aprovechar la situación geográfica por excelencia que tiene México y tenemos que mirar a este tipo de fuentes energéticas y aprovecharlas al máximo. Una vez que México las logra aprovechar, podremos aspirar a ser ese país que siempre hemos mencionado que éramos potencia mundial en este tipo de energías. Y para ello también es muy importante continuar reforzando las alianzas multiactor a todos los niveles, local, estatal, nacional. No debemos de depender solamente en lo que pueda hacer el gobierno. Tenemos nosotros que tomar acción, ya sea como sociedad civil, como integrantes de la academia, como integrantes del sector privado. Todos tenemos un grado de compromiso y un grado de acción que tenemos que empezar a ejercer en estos niveles para asegurar que todos los actores estén involucrados y que realmente haya un compromiso para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, les quiero comentar que México ya cuenta con una fuerte institucionalización de arquitectura para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Contamos con diferentes referencias a los objetivos dentro del Plan Nacional de Desarrollo actual que tiene esta administración. También contamos con un Consejo Nacional para la Agenda 2030 y una estrategia a nivel nacional que fue elaborada por todos los sectores de la población para ver cómo se va a asegurar que en estos 10 años ya que nos quedan de esta década de la acción para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, se puedan instrumentar estas acciones para asegurar que México cumpla con estos objetivos y con sus metas. A nivel estatal, también la Conferencia Nacional de Gobernadores cuenta con un grupo, con un comité de seguimiento a la Agenda 2030. Se cuentan con 32 consejos estatales que dan seguimiento a la implementación a ese nivel de la Agenda 2030. A nivel municipal ya tenemos un poco más de 100 consejos municipales que están dedicados al seguimiento de la Agenda 2030. En la Cámara de Diputados y en el Senado de la República también contamos ya con grupos de seguimiento para asegurar que las políticas públicas que se estén realizando y que se estén aprobando tengan un impacto con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya hay también participación del sector privado a través del Global Compact, un grupo de empresas mexicanas que están asegurando que tengan una visión sostenible y hacia 2030.
Y también tenemos en el ámbito educativo, como les comentaba, la red DES10 en México, que es una red de universidades y centros de investigación para la identificación de soluciones al desarrollo sostenible. Como pueden ver, toda esta arquitectura ya está ayudando, pero también nosotros como sociedad tenemos que contribuir. En todos y cada una de estas esferas está presente la participación de la sociedad civil. Entonces, como ciudadanas y ciudadanos comprometidos, les hago un llamado para que también ustedes tomen acciones desde su casa, desde sus comunidades, grupos de amigos, para contribuir al desarrollo sostenible. Y bueno, con eso sería toda mi participación por el día de hoy. Quedo atenta a las preguntas y comentarios que tuviera el público para seguir comentando y discutiendo sobre todo el tema del desarrollo sostenible. Tienes apagado tu micrófono, Cristian. Ok, muchísimas gracias, Karina. Bueno, ahí abrimos si hay preguntas del público. Yo tengo algunas. Mientras esperamos a ver si aparecen. Yo, la primera hora, justamente esto último que hacías como un llamado a la comunidad en general, ¿no? ¿Cómo hace uno como estudiante o investigador o ciudadano, ¿sí?, para participar de esta arquitectura que tú le llamaste, o estas redes de soluciones de trabajo para justamente aportar o colaborar? ¿Cómo nos acercaríamos? ¿Cómo se pueden acercar? Sí, pues mira, la verdad es que estamos nosotros ahorita justo en un momento muy peculiar. Como sabes, ahorita a nivel nacional, desde hace unas semanas empezamos ya con proceso electoral, estamos en medio de ya de campañas electorales. Entonces, mi primera recomendación sería busquen a sus candidatas, a sus candidatos, ya sea en sus municipios, en sus estados, para diputaciones, para los diferentes puestos de elección popular que hay. Búsquenlos y exijan. Pregúntenles cuáles son sus posiciones, sus propuestas con impacto en desarrollo sostenible. Nosotros también como ciudadanía tenemos esa obligación también de ejercer un voto libre, pero también informado. Entonces yo les hago una invitación precisamente a eso, a que aprovechen este momento para asegurarse de que las y los candidatos o los posibles mandatarios que resulten electos, mandatarias y mandatarios o representantes, tengan realmente un compromiso con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sus programas, que sus propuestas tengan desde el principio este enfoque con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y así va a ser muchísimo más fácil garantizar que desde abajo se pueda permear en estas decisiones. También que los estados, los nuevos titulares de gobierno que lleguen a las diferentes gubernaturas también tengan planes y propuestas con enfoque en desarrollo sostenible. Como hemos comentado, protección al medio ambiente, ¿qué planes tienen para combatir las violaciones y las agresiones en contra de las mujeres? ¿Qué van a hacer ellos para garantizar la igualdad de género en su estado, en su municipio? Y al respecto de eso, ¿pero hay algún instrumento o algún manual o algo, por ejemplo, para, por ejemplo, ayudar a un grupo de ciudadanos a hacer llegar esas iniciativas a los gobiernos nacionales, estatales o municipales? O sea, no, como tal no hay un manual, no hay nada escrito, pero sí existen, por ejemplo, las diferentes organizaciones de la sociedad civil que traen compromisos, que ellas y ellos están luchando por ciertos temas que se estén posicionando en la agenda. Obviamente, si va uno como persona, a lo mejor uno puede decir, yo solo, si me siento a platicar con mi candidata o con mi candidato o con las autoridades que ya están en estos momentos, uno puede decir, mi acción individual no va a ser ese peso que se necesita, pero existen ya grupos de sociedad civil que ya están empujando estos temas. Entonces, mi primera recomendación sería acercarse a estos grupos, con los que coincidas en las posiciones y únete a ellos, presenta propuestas que ellos mismos van a empezar a llevar a los grupos de oposición, a los diferentes partidos políticos, a los diferentes candidatos, a los funcionarios públicos, para justamente posicionar estos temas. Creo que como hemos visto,
estamos en una era digital que también nos permite fácilmente posicionar temas. Entonces, podemos también utilizar las redes sociales como un medio para ejercer esta presión, para posicionar ciertos temas que son de interés a favor del desarrollo sostenible. Y digo, sé que puede ser a lo mejor un poco exagerado, pero no lo quiero ver así. Pero el mejor caso es esta chica Greta Thunberg, ¿no? Ella desde sus redes sociales empezó a generar una conciencia y empezó a hacer una movilización al grado de que pues ya se considera una líder juvenil en temas de cambio climático y medio ambiente, ¿no? Entonces, si ella sola pudo, nosotros también podemos y definitivamente yo les hago un llamado a que se junten con sus amigas, con sus amigos, con sus grupos, con sus colegas y hagan estos movimientos en favor de los objetivos de desarrollo sostenible. También hay muchas instancias gubernamentales a los diferentes niveles, tanto a nivel municipal, estatal y nacional, que ya cuentan con mecanismos de diálogo con sociedad civil. Que cuentan con espacios de atención ciudadana, en donde precisamente es esto, habilitar espacios de comunicación en donde las ciudadanos y los ciudadanos puedan hacer llegar sus inquietudes a las diferentes autoridades gubernamentales, los temas de interés. Entonces, aprovechar también esos mecanismos que ya existen para... Y ahora que hablaste, porque me interesó la parte que hablaste de liderazgo, ¿no? Y hablaste el ejemplo de Greta, ¿no? Pero Greta no es una política. Entonces, justamente hablando ya a nivel de personas que están en el ámbito del poder, y tú hablaste de falta de liderazgos, lo dijiste en plural, ¿sí? Entonces, mi pregunta va, ¿cuál crees que va a ser o será el papel de la administración Biden, ¿sí? En Estados Unidos ante esta cuestión de liderazgo, ¿no? Y más que ahora estamos en un mundo multipolar. Sí, sí, definitivamente nos guste o no, Estados Unidos es un actor que está ahí, ¿no? O sea, incluso con la administración pasada, pues Estados Unidos siempre estuvo presente con diferentes posiciones. Y Greta tuvo un montón de conflictos justamente. Exacto. Yo sí creo, y lo estamos viendo, la administración de Biden, esta nueva administración de Estados Unidos, va justamente a tratar de retomar el liderazgo perdido durante los últimos 4 años. Muestra de ello fue que en los primeros, me parece que lleva ya 100 días de administración, una de las primeras acciones que hizo el presidente Biden fue, por ejemplo, regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París. Regresar a Estados Unidos a la esfera internacional, a la esfera multilateral, para retomar esa posición de liderazgo que durante muchos años le caracterizó al país. Obviamente con otros actores de igual peso que ellos, pero definitivamente sí creo que la administración de Biden va a retomar, a hacer todo lo posible por retomar ese liderazgo. Obviamente tendrá que ser en un escenario completamente diferente a lo mejor hace 4 años, donde ante su ausencia otros países u otros bloques empezaron a destacar en este liderazgo, pero nuevamente es una cuestión de negociar y encontrar equilibrios entre las diferentes corrientes y posiciones políticas que hay en el mundo. Pero muestra también de ello es que ya el presidente Biden convocó recientemente creo que va a ser para el 22 de abril, a una conferencia internacional de líderes en temas de cambio climático, en donde va a haber diferentes presidentes y representantes de países, creo que son 40 países, entre ellos obviamente está México, justamente para retomar el camino que se requiere en temas de cambio climático y otra vez hacer este llamado a las y los líderes de los países a redoblar sus esfuerzos y sus ambiciones para luchar contra el cambio climático. Tal vez mi última pregunta al respecto. Y justamente vimos, ¿no? Que de repente sube un líder en un país, y bueno, Estados Unidos es un país importante, ¿no? Y tiene una tendencia, ¿no? Pero luego los votantes votan a otro y viene otro y patea el tablero. ¿Hay algún tipo de discusión al respecto en estos grupos para, digamos, ponerle, o sea, por ahí suena medio antidemocrático, ¿no? Pero como para que no ocurra esto, ¿no? De repente que sube una persona media loquita y
desastre. No, no, no. No hay como esos trabas, por así decirlo, a los cambios de poder, pero justamente creo que algo que es muy característico y me gustaría destacar de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que justo lo mencioné al inicio de mi presentación, es que fue un proceso amplio de negociaciones en la que los 193 países que forman parte de Naciones Unidas estuvieron sentados en la mesa de negociación presentando sus prioridades, lo que ellos de acuerdo a sus ideales y a sus creencias, a sus posiciones políticas consideraban que eran importantes. Entonces, incluye una visión de todo el espectro político que te puedas imaginar, de todo el espectro social que te puedas imaginar. Y la ventaja es esa, que la Agenda 2030 no, tiene ese lado noble, por así decirlo, que no es obligatoria, como a lo mejor el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París sí es legalmente obligatorio para los países que lo firmaron. Entonces, ahí sí hay una especie de compromiso legal que obviamente ante un cambio de gobierno, pues sí puede meter en aprietos al país en cuestión. Y ahí están los mecanismos legales para hacer que se surta efecto esas obligaciones. Pero la ventaja de la Agenda 2030 es esta nobleza de que es una guía, es una hoja de ruta, son recomendaciones que los mismos países se hacen para decir, mira, aquí están los 17 objetivos, las 169 metas, tú vas a ver tu país, en este caso podríamos decirlo, tú México, tú China, tú Estados Unidos, vas a ver cómo, de acuerdo a tu propia estructura nacional, estatal, como estés organizado, cómo la vas a ir adaptando, cómo la vas a hacer tuya, para que digas, esta es mi versión de la Agenda 2030, esta es mi versión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y así es como yo le voy a hacer, como yo país, como yo comunidad mexicana, sociedad mexicana, vamos a hacer para asegurar estos objetivos que al final de cuentas, pues son universales, ¿no? Creo que no habría alguien que esté en contra de erradicar la pobreza o de asegurar, no sé, la reducción de las desigualdades. Bueno, al respecto justamente me preguntan, si no son, por ejemplo, como en un momento, al principio dijiste en los antecedentes que eran 8 objetivos y luego pasaste a 17, dice, no, me están preguntando, ¿no son demasiado 17 objetivos? O sea, para cumplirlo, mejor por ahí cumplir menos y no tantos y después cumplir el resto. Tal vez sí se pueden percibir como demasiados, claro, o sea, hay quienes decían, si no pudimos con 8, ahora duplicarlos pues va a ser muy difícil, ¿no? Pero si ves a detalle, una de las cuestiones también que pasó justo, que es la diferencia entre los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible, es que los primeros 8 fueron impuestos por un grupo de 5 países, no me acuerdo cuántos eran, que simplemente les dieron la encomienda de, pues vean qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuáles son los retos y ahí están. Eso fue lo que sucedió, no hubo un proceso en donde todos los países reflejaran su sentir y sus preocupaciones, que sí fue la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Había quienes peleaban por menos objetivos, había quienes preferían que fueran más generales, más específicos. Entonces, lo que los mismos países acordaron fue tratar de equilibrar estos objetivos de maneras más específicas para que pudiera visualizarse lo amplio que es la Agenda 2030, lo amplio del desarrollo sostenible, tratando de mantener este equilibrio, pero que se pudiera visualizar pues todos los temas lo más generales posibles, pero también que sea específico, ¿no? Porque a lo mejor pues los pudieran haber dejado en 3, ¿no? Los objetivos económicos, sociales y ambientales y ya, pero la idea era justamente darles un poco más de carácter a los objetivos. Acá, por ejemplo, me llega una inquietud, dice, y va un poco también relacionado con cuestiones de cómo influir en las políticas públicas, ¿no? Dice, si, bueno, por ejemplo, aquí en la Baja, que hay mucho sol, ¿no? Y más sin embargo, si uno quiere empezar a ir por el camino de la energía, digamos, solar, hay un problema, no se puede, porque
no está bien claro por qué no. Entonces, pero acá lo que preguntan es si en algún momento, ¿sí? Tal vez en alguna iniciativa, se va a poder llegar a contratar, por ejemplo, empresas de luz que me estén dando energías limpias. ¿Cómo influir en eso? Eh, yo creo que va hacia ahí, ¿no? O sea, la pregunta. Sí, sí, claramente el camino no es fácil, ¿no? Como lo mencionan, o sea, lamentablemente no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana estos cambios, pero nuevamente, pues a través de esta presión que tenemos ahorita y de este poder que nosotros como ciudadanos tenemos de exigirle a las y los candidatos por energías más limpias, por energías solares, es una buena herramienta para empezar a posicionar estos temas en la agenda. Y como muestra de ello, me gustaría nada más presentar dos ejemplos de casos de éxito. Uno, por ejemplo, pues es aquí en la Ciudad de México, ¿no? El tema de las ciclovías, que un grupo de personas, de ciudadanos comprometidos y preocupados, sí, por la parte medioambiental, pero también por tener espacios donde los ciclistas puedan circular en la Ciudad de México, pues han estado empujando durante varios años a los diferentes gobiernos de la Ciudad de México y bueno, recientemente ya lograron que se estableciera algo que era como un ejercicio, como una prueba a lo largo de toda Avenida Insurgentes, que es una de las avenidas más grandes de la ciudad, ya se estableció una ciclovía, ¿no? Entonces es un logro importante a través de presión, presión, presión y de estar siempre canalizando las inquietudes a las autoridades. Y otro ejemplo también que quiero platicarles y los invito a que lo vean, es un documental que está en internet que se llama From Paris to Pittsburgh, de París a Pittsburgh, que justamente muestra un poco cómo ha sido el involucramiento de la ciudadanía en Estados Unidos en ciertos temas, ¿no? Obviamente derivado de la salida de Estados Unidos con la anterior administración del Acuerdo de París, cómo a nivel local se empezó a empujar por estos temas y cómo empezaron a posicionar los temas de medio ambiente y de mitigación al cambio climático. Particularmente hay un caso en Orlando o en Miami, no recuerdo exactamente uno de los distritos, en donde incluso el posicionar este tema logró un cambio en las autoridades de gobierno, un cambio de partido, y ahora es un tema de agenda que en cuanto hay procesos electorales, digamos, así como presentan su plan económico, su plan de cómo van a utilizar las finanzas, pues también los candidatos ahora presentan un plan de cómo van a hacer, qué acciones van a implementar para hacer frente a los efectos de cambio climático en ese municipio en particular. Acá me preguntan después, ¿cuál es el rol de las instituciones de estudio superior? O sea, ¿qué rol cumplirían en todo esto? Porque hablaste de políticos, ¿no? Y hablaste de sociedad civil haciendo presión. ¿Y las instituciones dónde entrarían? También el sector académico es uno de los actores fundamentales y de uno de los principales actores que ahorita funcionan como habilitadores de puentes, precisamente. Nosotros al final como instituciones de educación básica, media, superior, centros de investigación, somos los generadores de los conocimientos. Entonces, por una parte, en las instituciones está el promover la educación sostenible, desde prácticas sostenibles, pero también en la currícula, estar posicionando el desarrollo sostenible, que desde el principio en todos los planes, en los cursos, se cuente con esta visión holística del desarrollo sostenible, pero también está el otro lado de la generación de conocimiento, la generación de investigaciones que van a contribuir a ayudar a dar datos duros, datos científicos de cómo se está ya sea impactando positivamente o negativamente el logro o no de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta información que producen las instituciones académicas obviamente es necesaria para las diferentes autoridades de gobierno para sustentar las políticas públicas que ellos están promoviendo, ¿no? En un momento lo dijiste, que falta la fineza de lo municipal, ¿no? En un momento también como que... Exacto. Sí, exacto. Hemos visto que ya hay compromisos a nivel nacional, a lo mejor estatales, pero nos falta empezar a enfocarnos en la célula básica, que es lo municipal, que es donde están los ciudadanos, ¿no?
Y también nosotros como universidades creo que podemos contribuir bastante acercándose a las autoridades municipales, buscando la generación de sinergias con diferentes autoridades municipales. Incluso, por ejemplo, un caso que nosotros tenemos en el Tecnológico de Monterrey es que se hizo un mapeo de todos los proyectos que se tienen actualmente en servicio social. Se identificaron más de 800 proyectos y ver cuál es el impacto social que tienen con enfoque en desarrollo sostenible. Entonces ya se están identificando estas iniciativas y la idea es justamente pues entrar en contacto con los municipios, con las autoridades para asegurar que estas iniciativas sigan teniendo ese impacto positivo en las comunidades que los están recibiendo, ver la posibilidad de escalarlos a otras comunidades, pero siempre con el enfoque en desarrollo sostenible, y es algo que el Tecnológico de Monterrey tiene presente, que también la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible es DIESEN, de la que somos parte tanto en la Universidad de Baja California como nosotros en Tec de Monterrey y en la UNAM, de identificar soluciones a los retos de desarrollo sostenible. Las podemos identificar con proyectos a través de la investigación, pero también difundiendo esta educación con enfoque en desarrollo sostenible. Lo que comentaste de que ustedes hicieron un mapeo de... ¿Lo hicieron solo el Montec de Monterrey o también están haciendo otras universidades? Ya lo voy a tomar aquí apunte para que la UAPS lo haga, porque está interesante para saber bueno, para saber, ¿no? Sí, lo hicimos como Tecnológico de Monterrey, un mapeo de los proyectos de servicio social que con los que cuenta a nivel nacional todos los campus del Tec de Monterrey. Ha sido un esfuerzo de 2, 3 años que han estado trabajando en la vicerrectoría de... Tiene una metodología, porque por ahí está interesante que eso que hicieron ustedes, ¿cómo se llama? Cuando se repita. Se escale, sí, se escale, se replique. Cuando se repita en otra universidad, en otra institución, entonces como para incluso tener comparativos, ¿no? Sí, sí, o sea, sí hay una metodología clara que tiene la Vicerrectoría de Impacto Social, justamente, de Inclusión e Impacto Social, que era justo hacer un mapeo de, pues, cuál era el proyecto, cuál es el impacto en el objetivo, qué objetivos se está impactando y qué metas, ¿no? Qué metas de desarrollo sostenible. También en la red de soluciones en SDSN tenemos un mapeo de soluciones, de ya proyectos encabezados por sociedad civil, por el mismo sector académico, que están contribuyendo e impactando positivamente en el desarrollo sostenible. Entonces, tenemos un banco de proyectos que, perdón, esta iniciativa que tenemos en la red, en donde ya tenemos este mapeo al momento tenemos 65 soluciones que ya están generando un impacto en desarrollo sostenible. Y justo nosotros ahorita como red lo que queremos y lo que estamos buscando hacer es... Toma agua. Sí, es que se mató. Aprovecho para preguntar, bueno, ¿cómo estamos con...? Hay que cerrar, me están diciendo. Claro. Sí. Tenemos con la red de soluciones hemos identificado 65 proyectos que ya están contribuyendo al desarrollo sostenible en diferentes comunidades, y justo lo que queremos hacer es apoyar a estos proyectos a que se puedan replicar en otras zonas del país, que también se puedan conectar con las diferentes autoridades, con fuentes de recursos, para asegurar que estos proyectos, ahorita 65, pero esperemos en, no sé, 3, 4 años que podríamos decir, son más de 100 proyectos, ¿no?, que están contribuyendo definitivamente al desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo. Igual ahí, si les interesa o hay gente que quedó interesada o quedó picada con ciertos temas, bueno, se podría hacer otra webinar por algún tema en específico. Entonces, bueno, claro que sí. Karina, y bueno, adelante al grupo de la radio. Muchas gracias, Cristian. Y sí, con todo gusto, cuando quieran podemos seguir conversando de este tema o de algún otro tema más específico relacionado al desarrollo sostenible. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ahí estudio. Volvemos al estudio.